tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y Vecinal S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a un tema fundamental para la supervivencia de los seres humanos en el planeta Tierra. Es la agroecología y cómo esta se está practicando en Costa Rica. Porque yo no sé si usted se ha puesto a pensarlo, pero usted se pregunta de dónde viene la comida que llega a su mesa todos los días. Pues tenemos que los campesinos son los principales y no los únicos proveedores de alimentos para el 70% de la población mundial. Y no obstante, cerca de 4 millones de personas padecen de hambre o desnutrición en el mundo porque las prácticas de la cadena agroindustrial no son suficientes para alimentar a la humanidad. No obstante, tanto aquí en Costa Rica como en muchos otros países del mundo se está impulsando precisamente la agroecología como una alternativa para asegurar que a nuestra mesa lleguen alimentos sanos, producidos con prácticas sustentables, amigables con el ambiente y sobre todo que promuevan el crecimiento de esos sectores de la población que usualmente pues, se ven vulnerabilizados por las diferentes prácticas de los diferentes mercados. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad Gerardo Cerdas Vega, quien es académico e investigador de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada, Gerardo. Muchísimas gracias, Maribel. También nos acompaña Marta Orozco Aceves, quien es coordinadora de la maestría en Agricultura Ecológica de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA, pero también es académica del Instituto Regional en Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Marliet Gil Montoya. Ella es productora agroecológica y líder agroecológica de Zarcero, pero también es la presidenta de AMESAR, que es la primera asociación de mujeres de Zarcero. Qué gusto tenerla aquí en Una Mirada, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Bueno, como decíamos al inicio, yo creo que pocas veces, más en este siglo, la gente se detiene a pensar de dónde viene la comida, ¿verdad? Que come. Y bueno, antes los abuelitos decían que no bajaban de los árboles, pero digamos que por ahí anda el asunto. No obstante, sí, ¿verdad? No existe como una conciencia actualmente, ¿verdad? Mundial, y Costa Rica no es la excepción, de dónde salen los alimentos que consumimos todos los días. Maribel, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta es una reflexión muy importante, ya que actualmente no es solamente tener alimentos, sino hay que ver qué tipo de alimentos son los que están llegando a nuestra mesa, bajo qué contexto se están produciendo. Es decir, si se están produciendo en un ambiente que está promoviendo la vida o en un entorno que más bien está haciendo lo contrario. Y esto también tiene implicaciones muy importantes, por ejemplo, en la calidad nutricional de nuestros alimentos. Actualmente hay estudios que nos dicen que los alimentos producidos bajo el esquema convencional, que es a base de paquetes tecnológicos basados en venenos, en agroquímicos, en agrotóxicos, son menos nutritivos. Entonces, la agroecología, quizás entrando en materia, es un tema que está surgiendo no solamente en el campo, sino dichosamente también en los consumidores, que están tomando más conciencia sobre que es necesario que nuestros alimentos se produzcan en condiciones que son las que serían como las ideales, ¿verdad? Para nosotros, para los campesinos y campesinas, para los consumidores, para el ambiente. Sí, aprovecho para recordar que precisamente hace unas semanas tuvimos aquí a los compañeros del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional, y ellos hacían un llamado, una alerta sobre que en este momento el país, Costa Rica, enfrenta una crisis muy importante por el uso excesivo de plaguicidas y que eso está teniendo un impacto no solo en el ambiente, ¿verdad?, en la flora, en la fauna, sino también en la salud de la población costarricense. Entonces, qué importante, ¿verdad?, es reflexionar sobre este tema y sobre todo, pues, que estamos hablando hoy de lo que es la agroecología. Antes de entrar a explicar exactamente qué es eso, ¿cómo podríamos describir entonces los sistemas de producción agrícola y de alimentos que existen en este momento? ¿Qué es lo que domina? Sí, tal vez ahí las compañeras me complementan, ¿verdad?
Es un tema, digamos, complejo, pero se puede plantear de una forma relativamente simple, ¿verdad? En el mundo, desde los años 40 del siglo pasado, se impulsó la llamada Revolución Verde, ¿verdad? Que fue una transformación muy importante en los sistemas de producción agrícola que pasaron a ser cada vez más dominados por las grandes industrias. Y eso llegó aquí a Costa Rica también y se difundió por todas partes del mundo, de manera que progresivamente, desde los años 40 en adelante, los agricultores y las agricultoras han venido progresivamente perdiendo terreno como parte de la producción de alimentos en los países, ¿no? En el caso costarricense se expresa muy bien desde los años 80 con los llamados programas de ajuste estructural que han llevado a la desaparición de una buena parte del campesinado, especialmente aquel que estaba históricamente vinculado a la producción de granos básicos, arroz, frijol, maíz. Sí. Que abastecen, que no han dejado de ser consumidos por la población, pero que hoy en día se importan de otros países. Y ese sector del campesinado desapareció prácticamente por completo. Las últimas, digamos, las últimas expresiones de ese campesinado eran los productores de arroz, que estaban abasteciendo una buena parte de la producción nacional, pero que las políticas recientes aplicadas por el gobierno, especialmente la ruta del arroz, han terminado de liquidar ese sector, que ya el sector frijolero y el sector maicero venían sufriendo eso de los años 80. Lo que queda es básicamente el sector que abastece la producción de hortalizas y la producción de frutas, productos frescos, pero que también, infelizmente, utilizan intensivamente agroquímicos, fertilizantes, pesticidas y estas sustancias que ya Marta hizo referencia, que terminan haciendo que el alimento esté también contaminado o muchas veces con residuos de sustancias tóxicas que son nocivas para la salud, no solo humana, para la microbiota intestinal y para todos los ciclos metabólicos de nuestro organismo, sino también del suelo. Marta puede hablar mucho mejor de eso, de los suelos, de las aguas, la afectación sobre un montón de especies, de polinizadores, pájaros, en fin, otra serie de especies que se ven afectadas también por estas sustancias y que redunda en un perjuicio severo para el ecosistema. Por eso es que cuando vamos a hablar de agroecología, vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero vamos a pensar entonces cómo la agricultura puede desarrollarse de una forma respetuosa de los ecosistemas y de los ciclos naturales, ¿verdad? Para justamente garantizar que la alimentación no solamente es inocua para el ser humano, es decir, que no le causa daños, sino que tiene su papel nutritivo, sino que además no causa daños al entorno, lo cual también es muy importante. Sí, precisamente una mirada conversó con Melvin López, quien es agricultor de Zarcero, quien cambió los cultivos tradicionales por la agroecología, precisamente porque fue víctima de una intoxicación que le hizo cambiar su forma de pensar en este sentido y optar por un modelo de producción más sostenible y amigable con la salud y con el ambiente. Y el cambio se dio bueno, yo me había intoxicado hace muchos años y por eso fue que yo di el brinco, digamos, a trabajar orgánicamente. Y comenzamos ya brincamos a la parte agroecológica, pero digamos, yo trabajo agroecológicamente acá en la casa, que son 2.000 y algo metros, 1.500. Es un aprender todos los días, es un vivir con la naturaleza, es un vivir con saber que se está produciendo comida saludable, o más que saludable, y se está vendiendo salud para mí y para la demás gente, porque digamos, al no aplicar ese montón de químicos o plaguicidas, y toda mi familia o mi persona y la gente que consume mis productos, eh, saben que van a comer comida saludable, comida sana, comida que no les va a hacer ningún cáncer ni les va a hacer ningún daño en ningún momento. El problema es que si usted se pone a ver sector país, no hay un mercado agroecológico establecido. O sea, es muy poca la población en este país, digamos, que sabe, no saben que están comiendo agricultura orgánica, por un lado, y la parte agroecológica menos todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace falta un mercado especificado, o sea, específico, para llegar a agarrar y que la gente sepa o que haya un lugar específico para que la gente vaya a comprar esos productos, o sea, que son diferenciados, que son salud, que son vida.
que son vida, porque es vida por todo lado. Y yo lo veo acá en la parcela y hay abejas, hay pájaros, hay ese montón. O sea, la agroecología no solo agricultura, o sea, es levantarse usted en la mañana, ir a la parcela, ir a la parcela, verla y llegar a agarrar y saber usted que hay abejas, que, o sea, a las 6 de la mañana usted que es vida por todo lado, es vida en las plantas, vida en los pájaros, vida en las abejitas, vida en todo en ese sentido, no solo la agricultura, o sea, ahí está, pero digamos, hay vida por todo lado y se respira un aire puro, un aire fresco, es rico llegar a entrar a la parte de aromáticas, que es un olor que emana, es sabroso, usted no desea salir de ahí, entonces como que se llena de paz estando en ese lugar, pero sí hace falta esa parte, un mercado específico para esa mercadería que no existe en este mismo momento en el país. Entonces, ¿qué entendemos por agroecología y en qué se diferencia de la cadena agroindustrial tradicional? Bueno, yo considero que, por lo menos desde mi perspectiva, yo de productora, ¿verdad? Inicié con las prácticas de agricultura orgánica y conocí el modelo agroecológico y para mí fue como encontrar ese nicho real en el que no solamente hablábamos de sustitución de insumos, sino que involucrábamos unos conocimientos más holísticos, ¿verdad? Y esa responsabilidad, pues sí, más holística, que tenía que ver no solo con el sistema meramente productivo, sino también con toda la responsabilidad que hay detrás, ¿verdad? Hacia el consumidor, hacia los recursos naturales, hacia los trabajadores, ¿verdad? El modelo actual en el que se producen estos alimentos es un modelo extractivista, es un modelo en el que vamos en detrimento más bien de ese recurso, vamos en detrimento de la salud del consumidor final e incluso afectamos al trabajador que termina aplicando estos paquetes tecnológicos que nos explicaba Marta, ¿verdad? Que son altamente nocivos para la salud. Entonces, para mí la agroecología es eso, ¿verdad? Trabaja también con todo lo que tiene que ver con comercialización, ¿verdad? Comercio justo, acercar un poco al consumidor a esos sistemas productivos, como usted mencionaba a un inicio. Estamos muy alejados como consumidores de saber realmente cuáles son los modelos bajo los cuales se produce el alimento que llevamos a nuestras casas. Muchas veces, yo pongo el ejemplo, me pasó en la feria, tuve unos clientes que llegaron a mí precisamente porque en su familia hubo un fallecimiento debido a un cáncer gástrico, ¿verdad? Y ellos llegaron al consumo de productos orgánicos precisamente por esa necesidad, ¿verdad? Entonces, creo que va muy relacionado con eso, ¿verdad? Con un sistema holístico y no extractivista que vaya meramente centrado en el factor económico. Maribel, me parece que en este punto es muy importante señalar y enfatizar en la crisis que está viviendo el agro costarricense. Este agro costarricense, los campesinos y campesinas están viviendo situaciones muy complicadas en las cuales predomina la dependencia a un paquete tecnológico que está totalmente fuera de contexto, que se creó en otra parte del mundo y que aquí en el trópico no resulta ser como el ideal. Además, están viviendo un gran nivel de endeudamiento, porque deben no solamente a los bancos, deben a la cooperativa y deben a la tienda de insumos. Entonces, hemos nosotros en Zarcero reportado o investigado este tema y haciendo un pequeño muestreo hemos encontrado que hay agricultores que deben, por ejemplo, más de 400 millones de colones. Eso es impagable, ¿verdad? Hay también una alta vulnerabilidad, por ejemplo, a los eventos climáticos que están siendo cada vez más frecuentes. Hay una vulnerabilidad por eventos geopolíticos. Lo vivimos ahora con la pandemia, donde parar el flujo de fertilizantes causó serios problemas para el agro. Hay cada vez mayores exigencias por parte de consumidores. Nosotros somos muy visuales y queremos productos perfectos, sin una manchita, sin ninguna imperfección. Eso tiene un costo muy grande para el agricultor. Entonces, realmente se sienten solos
hay soledad, así nos lo expresan, es que aquí a nosotros no tenemos apoyo, nadie voltea a vernos, hay un sentimiento muy arraigado de soledad y de abandono. Entonces todo esto ha abonado a que surja este movimiento de la agroecología que ahora tal vez Gerardo nos pueda explicar más qué es la agroecología, pero todo esto creo que naturalmente ha producido que surjan estos movimientos en respuesta a esta problemática tan seria, ¿no? Sí. Entonces, la agroecología se considera también un movimiento social, además de simplemente producir sin químicos. Claro, es que tal vez, como decía muy bien Marliet, ¿verdad? Podríamos decir, no, la agroecología es solo quitar los insumos químicos y ya está resuelto el problema, ¿verdad? Esa es una parte importante, pero es una parte, ¿verdad? La reducción y eventual eliminación de los insumos químicos que parece, cuando usted dice eso, parece los representantes de la industria de químicos, ¿verdad? Pegan el grito en el cielo y dicen, no, jamás, eso es imposible. Hace poco acaba de pasar un foro donde de los productores de químicos en el país y donde termina la conclusión es que los agroquímicos son indispensables para asegurar la producción nacional, la producción agrícola. Bueno, eso es cuestionable y así lo demuestra la agroecología en muchas partes del mundo, ¿verdad? La reducción progresiva y la eliminación completa del uso de agroquímicos depende de un rediseño de los sistemas de producción que tienen que pasar los principios de la agroecología apuntan a que usted debe dejar de entender la agricultura como una actividad extractiva, donde usted solo le retira a la tierra, ¿verdad?, un producto final, que sea papa, cebolla, zanahoria o lo que sea, sino que usted está cultivando los alimentos en un contexto ecológico. Usted debe preocuparse por nutrir el suelo, debe preocuparse por preservar el agua, debe preocuparse por preservar la fauna circundante para que los ecosistemas estén vivos, los agroecosistemas, decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, ecosistemas agrícolas, no nada más áreas de producción o como llaman muchas veces explotaciones agrícolas. Eso es una visión completamente extractivista. Tenemos que pasar a una visión donde la producción se basa en algunos principios que son los que alimentan, ¿qué significa la agroecología? Ok, un sistema de producción basado en ciertos principios. ¿Cuáles son? Que usted tiene que aumentar la presencia de biomasa en los suelos. Nada más triste y más pobre que un terreno agrícola completamente sin fertilidad natural. Es una roca, es un desierto, ¿verdad? Usted tiene que tener un suelo que está alimentado, un suelo que tiene materia orgánica, un suelo que tiene su ciclo de nutrientes completo ocurriendo. Tiene que haber biodiversidad en esa finca. No puede ser una finca que hasta el último rinconcito tiene cebolla sembrada, no puede ser. Sí. Tiene que ser una finca donde hay otras cosas pasando que retroalimentan positivamente esos ciclos de biodiversidad funcional dentro de la finca. Estamos hablando de que haya actividad biológica en los suelos para que tengan, eso Marta lo puede abordar muy bien porque ella es especialista, entonces no voy a abundar en este tema. Conservación y regeneración de los recursos hídricos, edáficos, decimos, del suelo, ¿no? Diversificación de especies, entonces hablamos de que las fincas son policultivos, hay policultivos, no solamente uno, hay 5. Yo he llegado a ver fincas con 38, 40 cultivos diferentes, fincas agroecológicas, ¿verdad? No 1 o 2, como encuentras en Cartago o en Zarcero, en un montón de lugares, ¿verdad? Entonces, y esto va a generar, digamos, fincas productivas que están en una interacción biológica compleja que hace que sean más resilientes, que sean más productivos y que permitan, digamos, una producción que va sustituyendo y eliminando estos insumos químicos, ¿verdad? Una producción más integrada a la naturaleza, a nuestra naturaleza como seres humanos, ¿verdad? De la agricultura, el ser humano evolucionó con la agricultura de la vida, que involucra muchos cambios que son favorables para las mismas personas. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, ya regresamos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y de SINAL S.A. Hoy con el tema de agroecología en Costa Rica. Prácticas que probablemente responden a las que tenían nuestros ancestros, que hacen que la agricultura sea más sustentable, más amigable y también que el ser humano pues interactúe de una manera más responsable con su entorno en la producción de esos alimentos que tanto requiere para la vida. Mencionaban ustedes que en el modelo de agroecología hay varios principios y enfoques fundamentales.
Uno de ellos dice que es la diversidad de cultivos y otras plantas para fomentar la polinización. ¿En qué consiste esto? Quizás, Maribel, antes de pasar a los principios específicos, sí me gustaría indicar que la agroecología es muy versátil y la agroecología se considera una ciencia, es decir, podemos estudiar los fenómenos ecológicos y aplicarlos a la producción de alimentos en los agroecosistemas. También se considera un conjunto de prácticas que nos dicen hay que preparar el suelo de esta manera, hay que tener policultivos, hay que tener plantas para polinizadores, hay que tener una diversidad de cultivos de servicio. Esto es este conjunto de prácticas que nos dan la hoja de ruta y de un cómo movimiento producir. social, decían ustedes también. Y un movimiento social. Que eso es bien importante, porque también leí por ahí que favorece a los sectores más desprotegidos. Exactamente, es muy bonita la agroecología porque ha servido como esa fuerza de cohesionadora, ¿verdad? O ese pegamento que ha unido a comunidades para abanderar luchas, sobre todo, por ejemplo, para proteger el agua, para proteger las áreas verdes, para tener una agricultura más amigable con el ambiente. Entonces, es muy versátil la agroecología. En esto de la diversidad de cultivos me recordó las prácticas de nuestros ancestros, ¿verdad? En las fincas, que en las fincas había de todo un poco, diversos, ¿verdad? Especies que convivían entre sí porque además cumplían una función una con otra, ¿verdad? Como, no sé, en los cultivos, en los cafetales, que había cierto tipo de árboles y otras plantas que tenían una función también de apoyo al cultivo principal. Sí, tal vez en ese sentido los sistemas agroecológicos promueven los policultivos que están asociados a las culturas campesinas, sin duda alguna, ¿verdad? Sí. Que se han perdido a fuerza de imponer el modelo agroindustrial, que se especializa. Entonces hoy hablamos de paperos, cebolleros y así por delante, ¿verdad? Campesinos y campesinas que solo producen algo, un producto, en una finca de X hectáreas, ¿verdad? 3, 5, 7 hectáreas. Pero esa misma finca, 80 años atrás, era una finca que tenía de todo un poco, digámoslo así, ¿no? Una parte se destinaba a la comercialización, otra parte al consumo familiar. Y hoy en día la agroecología quiere recuperar digamos, los policultivos son esenciales dentro de una práctica agroecológica porque permiten primero mayor resiliencia ante problemas que puedan afectar un determinado cultivo. Hay otros cultivos, el agricultor no depende solo de uno. Segundo, los diferentes cultivos cumplen funciones ecológicas distintas, ¿verdad? Los afectan distintos tipos de agentes, insectos, patógenos como hongos y otros, de modo que cuando hay diversidad de cultivos en una área de producción, en un agroecosistema, hay una regulación ecológica de las poblaciones de insectos o agentes que pueden hacer daño a un cultivo específico. En cambio, en un sistema de monocultivo, cuando llega un agente patógeno que afecta, por ejemplo, la papa o la cebolla, por poner esos ejemplos que son importantes de consumo en el país, afecta toda la producción y es una gran tragedia para el productor porque lo pierde todo, ¿verdad? Entonces los policultivos no solamente tienen un sentido económico, sino que también permiten una regulación ecológica dentro del área de producción. Esos cultivos hay que irlos rotando, además, no solamente diversificarlos, sino rotarlos, estar sembrando cosas diferentes constantemente, no dedicar el área de producción a una única finca, de manera que se ayuda a hacer una regulación en el tiempo de las poblaciones de patógenos o insectos u otros elementos, hongos, etcétera, que pueden afectar los cultivos. Entonces se produce una mayor resiliencia también de las áreas de producción. Muy importante, a mí me llamó sumamente la atención el tema de la suma de saberes, porque también ya lo había escuchado antes, ¿verdad? Como en algunos países, ¿verdad? Y Costa Rica no ha de ser la excepción, se está recuperando precisamente toda esa tradición agrícola que nuestros abuelos y bisabuelos sabían, ¿verdad? De las prácticas que eran mejores en la agricultura y que, como ustedes dicen, a través del modelo agroindustrial, pues esto se ha dejado de hacer. Me imagino, Marliet, que ustedes tienen una amplia experiencia en esto allá en Amesar. De hecho, es muy interesante verlo porque la agroecología también, pues de una u otra manera, trabaja con esto, ¿verdad? Con la incorporación, por ejemplo, de las mujeres al agro, que es algo que ahorita si lo analizamos a nivel país, por ejemplo, el promedio, la edad y el género del agricultor es 57 años, un hombre, ¿verdad? Esa es la base con la que estamos trabajando.
Entonces, si logramos complementar con las juventudes el conocimiento, el aporte que pueden traer las juventudes desde la academia, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres desde esos saberes ancestrales, recordemos que al final, pues desde un inicio la mujer ha sido también pionera en esta domesticación de la agricultura, ¿verdad? En esa observación de cómo funcionaban los sistemas agroforestales y cómo podían evitarse el andar recolectando y tener ese alimento más cerca de casa, ¿verdad? Entonces hubo mucha responsabilidad de la mujer, que luego fue relegada y que por medio de estos procesos vuelve a incorporarse. También se habla como principio fundamental de la agroecología de las sinergias. ¿Esto qué significa? Bueno, quizás lo explico. Adelante, Marta. Digamos, desde el punto de vista ecológico, hay plantas que se fortalecen unas a otras. Esto es algo muy técnico, ¿no? Pero, por ejemplo, hay plantas que liberan sustancias que que no les gustan, por ejemplo, a algunos bichitos. Entonces, entre ellas crean interacciones que lo que hacen es protegerse. Algunas plantas liberan, por ejemplo, sustancias que alimentan a otras plantas que están cerca. Entonces, se ha visto que la combinación de plantas con diferentes propósitos hace que estas interacciones se fortalezcan dentro de la finca. Pero no nos limitamos nada más a las sinergias propiamente en el campo, sino la agroecología promueve las sinergias entre las personas. Y creo que aquí Marliet es un buen ejemplo de eso, cómo las mujeres de la zona se han organizado y han avanzado, ¿verdad?, en consolidarse como una asociación que busca practicar la agroecología y han establecido alianzas. Yo creo que Marliet ahorita nos va a hablar de eso, con diferentes programas, con diferentes entidades para recibir apoyo, para poder llevar el mensaje de la agroecología. Entonces, aquí las sinergias se pueden ver a muchos niveles, a muchos niveles. Y quizá, Maribel, aprovechando esta intervención para comentar que un mito, porque esto seguramente alguien lo puede estar pensando, es que eso solamente se puede a pequeña escala. Fíjate que hay experiencias ya establecidas y trabajando donde la agroecología se practica en sistemas a muy gran escala. Entonces, quien venga a decir que esto solamente es pequeñito, una huerta, que eso no se puede escalar, las experiencias exitosas nos lo está comprobando que es posible. Y entonces, sí. Ahora sí, quizá Marliet nos pueda complementar esto de las sinergias. Sí, muy importante, por ejemplo, desde la asociación, nosotros actualmente estamos presentando un proyecto de compostaje con todo lo que es el material orgánico del Cantón de Sarcero. La idea es que se pueda procesar por medio del grupo de mujeres, ¿verdad? Y esto es muy importante lo que dice Marta, precisamente porque es eso, ¿verdad? El grupo individualmente no lo logra, las municipalidades individualmente tampoco. Actualmente ninguna de las municipalidades del país puede procesar el 100% del residuo orgánico que genera. Pero ¿qué pasa cuando unimos a la universidad, unimos a la parte civil, unimos a la institución pública? Entonces nos acercamos, ¿verdad?, de una mejor manera y probablemente más ágil a esos resultados. Un ejemplo de esa sinergia que ustedes hablan es precisamente el video que vamos a ver a continuación, que nos muestra cómo en el Día del Agricultor la Universidad Nacional y la Municipalidad de Sarcero rindieron un homenaje a los productores de la zona y firmaron un convenio que marca un nuevo paso hacia una economía solidaria y un modelo agroecológico que transforma la comunidad. Respeto y cariño, su aporte para que la agroecología vaya creciendo, vaya avanzando y se vaya difundiendo. Entonces, muchas gracias de verdad a todos y todas los productores agroecológicos. Hoy es un día muy especial y no solo porque es la celebración del Día del Agricultor, sino porque se honran personas como ustedes que siembran vida, conciencia y esperanza.
Ustedes no solo cultivan la tierra, también cultivan valores. Ustedes son ejemplo de que sí se puede producir de manera sostenible, cuidando el agua, el suelo, la energía, cuidando de la vida misma. Y hoy especialmente queremos decirles que, gracias a su ejemplo, a su constancia y a su trabajo, sabemos que es posible un futuro mejor, con alimentos sanos producidos sin dañar el planeta, con ustedes sembradores de esperanza para las futuras generaciones. Nosotros soñamos con seguir sus pasos, con enseñar a otros niños y jóvenes que hay otra forma de producir, de vivir, de cuidar. Queremos dejar un legado como ustedes nos lo están dejando hoy. Y quisiera reconocer ese trabajo incansable, digno, profundamente humano de quienes cultivan la tierra y nos enseñan con su ejemplo el verdadero valor del esfuerzo, la paciencia y el amor por la vida. Hoy celebramos también los frutos de una alianza virtuosa entre nuestra universidad pública, la Universidad Nacional, la municipalidad y las comunidades rurales, particularmente con este grupo admirable de agricultores que han apostado por una transición agroecológica, por una forma de cultivar que respeta los ciclos de la naturaleza. Verlos a ustedes aquí, saber la problemática que ustedes tienen de primera mano para nosotros es muy importante conocerlas. Me siento muy orgullosa porque antes también se decía que vamos marcando historia. Yo fui por muchos años hija de agricultor y fui por muchos años a actividades donde se les reconocía de alguna u otra manera, pero ver mujeres representadas hoy, mujeres que están haciendo ese cambio, de verdad, gracias a cada una de ustedes. Gracias por estar luchando y gracias por estar haciendo la diferencia. Otro principio fundamental de la agroecología es el de la eficiencia. Esto es bien importante, ¿verdad? No estamos para desperdiciar nada, menos cuando hablamos, como decía yo al inicio, de 4 millones de personas en el mundo que padecen hambre o desnutrición. Esto es bien importante a la hora de una práctica agrícola. Claro, sí, el sistema agroindustrial, siempre por contraste, es excesivamente ineficiente en el uso de los factores de producción, vamos a decirlo así. Cada caloría de alimento que produce requiere hasta 20 calorías de energía, por ejemplo. Entonces es muy ineficiente. La agroecología lo que busca es maximizar el uso eficiente de los recursos que son escasos, vamos a decirlo así. Estamos en una situación donde el cambio climático nos pone al límite de la resiliencia de los ecosistemas, de manera que el agua, la fertilidad del suelo, los nutrientes, hasta la misma luz solar, podríamos decir, es un recurso ilimitado, ok, pero estamos en una situación donde más bien hay excesos de radiación, entonces hay que tener un uso eficiente de los recursos y la agroecología promueve eso, justamente como haciendo que el sistema de producción, el agroecosistema, sea un sistema donde el ciclo de los nutrientes y los recursos se cierra en sí mismo, de manera que es 100% eficiente. Los insumos no vienen de afuera, por decirlo así, no tienen que estar trayendo fertilizantes de afuera, sino que se pueden utilizar los fertilizantes naturales producidos en la misma finca. Muchas veces los mismos microorganismos que están presentes en el suelo se pueden reproducir dentro de la propia finca para que aumente la actividad biológica en el propio suelo. La utilización del agua se maximiza también, no solamente mediante sistemas de irrigación más eficientes, sino mediante la cosecha de agua, el cuidado de las nacientes y así por delante. Es decir, toda una serie de estrategias que apuntan a un uso eficiente de esos recursos que son críticos. Estamos viendo a nivel global, ¿verdad?, la escasez provocada por el mismo sistema de estos recursos o servicios ecosistémicos clave, ¿verdad? El tema de la polinización, por ejemplo, que es un servicio fundamental que brindan los ecosistemas a la agricultura. Alrededor de 70-75% de los alimentos que consumimos dependen de la polinización abierta, pero los polinizadores están en declive en todo el mundo gracias a la aplicación indiscriminada de sustancias químicas que se liberan en el ambiente, muy particularmente en la agricultura. Entonces sí, la eficiencia en el uso de los recursos es clave y muchas veces uno podría decir, no, pero una empresa grande va a utilizar insumos de una forma eficiente porque son muy caros y tiene que maximizarlos para producir rentablemente. Bueno, ahí vamos a discutirlo, porque justamente la utilización de estos recursos en forma masiva
obedecen a la prácticamente supresión de la fertilidad natural del suelo, etcétera, que terminan haciendo que la aplicación de estos insumos industriales sea más bien ineficiente. Sí, en realidad de las prácticas que hemos hablado, ¿verdad? No es, como dicen los abuelitos, no están pegadas del cielo. Todo esto se hacía antes y se puede recuperar, se debe recuperar. Y una también de ellas es precisamente el tema del reciclaje. Correcto. Acotando un poco a lo que decía Gerardo, voy a resaltar un dato de la FAO que me parece muy importante, y es que el 46% de lo que se produce en Latinoamérica se termina botando. El 46%. Estamos hablando que es prácticamente la mitad de lo que producimos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de que tenemos altas problemáticas en Latinoamérica con respecto a la mala nutrición, generalmente en nuestras infancias, estamos hablando de que es un acto meramente de mala administración de ese recurso y de un mal manejo de ese modelo de producción relacionado precisamente con estos modelos extractivistas en los que lo que media es nada más el factor económico, ¿verdad? Pero si nosotros pudiéramos utilizar ese 46% restante que estamos botando ahorita, probablemente supliríamos gran parte de la problemática a nivel nutricional que estamos teniendo en Latinoamérica. Entonces está muy relacionado con utilizar también, creo que fue Gerardo que lo mencionó, cuántas calorías utilizamos para producir una caloría, ¿verdad? Si estamos excediéndonos, entonces muchas veces incluso no estamos completando el círculo. Traemos abonos de afuera, dependemos de ellos, pero en la finca estamos desperdiciando nuestros abonos naturales que nuestro mismo proceso nos está generando, ¿verdad? Entonces esto crea un precio extra sin mencionar con la huella ecológica que tiene traer por medio de, ¿verdad?, los la gasolina, ¿verdad?, los hidrocarburos, perdón, de traerlos hasta acá, ¿verdad? Y todo lo demás que esto conlleva. Entonces, creo que es una parte fundamental y es cerrar el ciclo. La agroecología habla de eso, ¿verdad? Un detallito sobre eso, Maribel, que dice Marlet, los fertilizantes, los pesticidas, todos los insumos que se utilizan en la producción industrial, digamos, que utiliza estos insumos productivos, todos son basados en petróleo, todos, ¿verdad? Los fertilizantes son intensivos en petróleo, no porque el petróleo sea la materia prima, sino porque se requiere mucha energía para producir la síntesis de los fertilizantes sintéticos, ¿no? Igualmente los pesticidas, igualmente los fungicidas, todos son derivados del petróleo, entonces es altísimamente dependiente del consumo de energía en la forma de petróleo, combustible, ¿verdad? Por eso es que decimos que es altamente ineficiente, porque para producir una caloría de alimento quema hasta 18 o 20 calorías en combustibles. Sí. La relación es completamente irracional. Vamos a conocer otros de los principios de la agroecología en el siguiente bloque de Una Mirada. Quédese con nosotros que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de agroecología en Costa Rica, que como hemos visto a lo largo del programa, es una práctica que tiene una serie de principios que lo que hace es devolverle a las prácticas agrícolas precisamente esa sostenibilidad, esa convivencia con el ambiente, ese también volver a traer a nuestra mesa productos que sean buenos para nuestros sistemas y que no sean producto de la contaminación excesiva a través del uso de diferentes químicos. Precisamente en el bloque anterior estábamos mencionando la importancia del uso eficiente de los recursos a la hora de producir nuestros alimentos. Maribel, quizás para complementar lo que comentaban los compañeros, la compañera y el compañero, el sistema agrícola convencional se caracteriza por ser altamente ineficiente. Quizás abonando a esto, mira, hay datos, por ejemplo, el Grupo ETC en una publicación de 2017 indica que solo la mitad de los fertilizantes llegan efectivamente a los cultivos, es decir, el 50% se va a otros lados, posiblemente contaminando el ambiente. Y solamente entre el 1 y el 5% de las aplicaciones de plaguicidas realmente tienen un efecto sobre la plaga.
Entonces el costo-beneficio está siendo muy poco. Por otro lado, la agricultura ecológica se reporta que es hasta 400% más productiva en comparación con un monocultivo. ¿Por qué? Porque precisamente la eficiencia se incrementa, se produce más con menos y se cierran ciclos, circuitos de energía, que es lo que realmente estamos buscando. Entonces, tal vez una idea importante que me parece dejar tal vez en evidencia aquí es que el sistema agrícola convencional es un sistema que está siendo impuesto y que responde a intereses económicos de un grupo poderoso de personas, de compañías, y que realmente no lo necesitamos para producir nuestros alimentos. Y que, como usted dijo, está afectando directamente a todas, ¿verdad?, las personas agricultoras del país y del mundo, dejando incluso por fuera el tema también de la cultura y las tradiciones, que es tan importante porque, o sea, nuestra agricultura, ¿verdad?, en Costa Rica y en el mundo se desarrolló con base en eso, en el conocimiento de la gente, y responde también a situaciones particulares de un entorno, ¿verdad? Lo que es bueno aquí en Costa Rica no necesariamente funciona en otra parte, y es parte de toda la cultura y tradiciones de un pueblo. Totalmente, muy relacionado también con un concepto que a mí me gusta mucho y es el de soberanía alimentaria, ¿verdad? Y es precisamente ese derecho que tienen los pueblos a decidir sobre lo que producen, cómo lo producen y cómo se nutren, en base a sus tradiciones y en base a su experiencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces, actualmente, por ejemplo, hay un ejemplo que yo siempre pongo y es el de la lechuga americana. Nosotros usualmente una ensalada la relacionamos con una lechuga americana, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos muchas mejores condiciones para producir, por ejemplo, una espinaca, ¿verdad? Una espinaca que es mucho más versátil, nos puede servir para hacer una sopa, para hacer un fresco, para hacer una torta, y que tiene un valor nutricional mucho más alto, ¿verdad? Pero realmente es una cuestión de costumbre. Estamos acostumbrados a que la ensalada lleva lechuga y no nos repensamos esa nutrición, ¿verdad?, de nuestra familia, y nos mantenemos en ese margen. Entonces es importante este rescate de estas tradiciones cuando se comía, por ejemplo, el chicasquil, el tacaco. Eso te iba a decir. Sí. Exacto. Y que ahorita... La raíz de chayote, que es tan rica. La chaya, exacto. Y que ahorita están en desuso. Vas a la feria, ¿dónde encuentras la chaya, por ejemplo? Ese es un gran ejemplo. Cuesta muchísimo. ¿Qué pasa? Que si trabajamos con este tipo de productos que son de la región, que ya tienen esa resistencia, entonces vamos a tener una menor dependencia de insumos extras, ¿verdad?, para poder producirla. Eso nos abarataría el costo, ¿verdad?, y nos devuelve esta soberanía alimentaria. Tenemos nuestra comida más cerca, comida kilómetro cero. Entre más cerca está de mí, más seguro estoy que voy a poder tener acceso a ella, ¿verdad? Entonces creo que va muy relacionado con eso y también con la forma en la que lo preparamos, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces también es eso. Ahorita le preguntas a una persona probablemente de mi edad promedio más para abajo, ¿cómo prepararía el tacaco o el chicasquil? Y quizás que no tiene la noción. Y no vayamos muy largo, de aquí a unos 10 años, ¿quién va a saber hacer los tamales? ¿Verdad? Entonces es también esta apropiación que tienen las culturas y los pueblos de lo que producen y cómo lo procesan, cómo lo cocinan y cómo lo consumen. Claro. Eso dice mi mamá. Mi mamá le encanta, doña Cecilia, saludos. A mi mamá le encanta ir a las ferias gastronómicas que hacen en el Parque Nacional. Ajá. Y ella critica que porque nunca hacen una sobre cultura costarricense. ¿Verdad? Que vamos a comer comida de otros países, pero nunca hay una sobre gastronomía costarricense. Y qué importante que se rescate eso. Ahí le queda la cuñita a las personas que organizan esas ferias. Una palabrita para complementar lo de Marliet. El país ha vivido además una descampesinización desde los años 80. Solo el último año, 56,000 personas fueron expulsadas de la actividad agrícola. El último Imagínate. año. Eso fue un dato que salió hace poco publicado, ¿verdad? Y entonces imagínense ustedes de los años 80 para acá, una descampesinización enorme que además ha estado asociada a una desvalorización de la cultura campesina muy fuerte, junto con el crecimiento de la cultura urbana, los cambios en la dieta, ¿verdad? La cultura alimentaria del país ha cambiado muchísimo, no se diga de la pandemia para acá, que ahora es la uberización de la alimentación, ¿verdad? Entonces las personas se alimentan de Uber,
que uno lo ve todo el tiempo para arriba y para abajo, los camioncitos de Uber, los carritos de Uber, nada contra las personas que trabajan en eso, por supuesto, sino las consecuencias que eso trae para la alimentación. Entonces, la agroecología, también reconoce, valoriza y promueve la cultura campesina. Una cultura, porque los campesinos ahora les llaman productores, pero podría ser productor de chinches, de clavos o de vegetales. La palabra productor es muy genérica. La palabra campesino o campesina no. Es una palabra que es específica, que tiene que ver con una cultura, con un saber hacer. Y eso también está siendo recuperado y valorizado por la agroecología. En contraposición con el modelo que se nos ha impuesto, que es más barato importar, que el campesino de por sí es pobre y no tiene ninguna relevancia, que lo chic es trabajar en una maquiladora o en una zona franca o así por delante, ¿verdad? O exportar, ¿verdad? Entonces, todo eso, la agroecología también se contrapone a esta visión hegemónica y quiere restablecer y revalorizar ese saber hacer campesino, la cultura campesina, que está muy asociado a la recuperación de aquellos elementos constitutivos de nuestra alimentación local, como muy bien lo dice Mardiel, de esta soberanía. Sí. ¿Verdad? Ahora, antes, ya prácticamente se nos acaba el programa, pero no quiero dejar de mencionar las propuestas que se están desarrollando en Costa Rica para fortalecer el sector agroecológico. Bueno, aquí es muy interesante porque yo en mi experiencia lo que puedo ver es que cada vez más personas están apuntándose a producir ecológicamente, dichosamente para todos. Esto es algo que no se ve, que no se dice nada. Es un tema, yo le apuesto siempre a ver cosas positivas, pero de esta cosa que es tan positiva, los medios de comunicación masivos no hablan al respecto, ¿no? Creo que es más atractivo ver que el agua está contaminada, que no deja de ser importante, obviamente, porque esto es fundamental, pero este tipo de noticias creo que tienen mayor cobertura y tienen mayor audiencia. Pero el saber que cada vez más personas están produciendo, que son rebeldes y que son valientes, porque no cualquiera le entra a producir ecológicamente, por lo cual pues todo nuestro respeto y admiración. Pero sí siento que cada vez más personas están creciendo en pequeño, pero es muy, muy bonito ver que cada vez hay más comunicación entre estas personas, hay redes, hay grupos de WhatsApp. Comunidades. Hay comunidades que se están entrelazando, pero aquí sí me gustaría también indicar que es muy importante el apoyo de los consumidores. Claro. Como consumidores tenemos que apoyar este movimiento para que crezca, que prevalezca y ojalá que se consolide. Sí, hace poco yo hice una investigación con apoyo de la Universidad Nacional. Logramos identificar 203 experiencias agroecológicas en el país. Imagínate, qué bien. Un poco más de 200, entre fincas productoras, espacios de comercialización y organizaciones educativas que están promoviendo la agroecología. 200, pero nos quedamos cortos y estoy seguro que son muchas más. Hace poco hubo un encuentro de agroecología en Heredia, mañana hay un encuentro de agroecología en la zona sur, pronto habrá un encuentro de agroecología en la región de Occidente. En la zona sur del país, en Puerto Jiménez, hay experiencias muy interesantes donde se han hecho encuentros de mujeres y agroecología. Está la red de mujeres rurales, en fin, hay mucha gente, ¿verdad?, que está haciendo cosas. Y yo creo que eso hay que valorizarlo, visibilizarlo, pero como dice Marta, pasa como si no existiera. Pero ahí está dándose esa resistencia, esa lucha, y la gente lo está haciendo pasar, muchas veces sin apoyo alguno de parte ni de los municipios, ni del MAC, ni de nadie en el gobierno, porque simplemente eso no importa. Costa Rica es un país para exportar piña, ¿verdad? El resto de la agricultura, que se la jueguen como puedan. Entonces no hay apoyo, pero a pesar de eso se está haciendo y se está resistiendo desde los territorios. No sé si Marlene también quisiera ahondar un poquito en eso. A mí me parece importante resaltar nada más el tema educativo. Nada hacemos si no hay un relevo generacional de estas prácticas. Nada hacemos si nosotros llevamos la bandera y no estamos pendientes de quién la va a recibir cuando nosotros no estamos. Entonces sí considero que un factor determinante en estas propuestas, ¿verdad?, para afianzar el movimiento es precisamente trabajar a nivel educativo con las infancias, con las juventudes, incorporarlos. Esto que menciona Gerardo es muy importante. Muchas de estas propuestas que uno ve como son, ¿verdad?, como traen este enfoque familiar, entonces traen a los chiquitos trabajando en esto y viendo estas problemáticas y estas soluciones desde muy pequeños, y es muy importante eso, ¿verdad?, que ellos lo vayan viendo y vayan siendo
partícipes de la creación de esta nueva forma de hacer las cosas. Sí, recuperar las prácticas en todas partes, porque como ustedes dicen, hay experiencias exitosas a gran escala, pero también recuperarlas, ¿verdad?, desde el punto de vista comunitario, en las familias, en las escuelas. Y la agroecología es muy viable en el país porque un poquito más del 50% de las personas agricultoras basan sus sistemitas en agricultura familiar. Entonces, son sistemas quizás de no más de 3 hectáreas de extensión y un sistema manejado bajo agricultura ecológica puede ser establecido bellamente, ¿no? sin ¿Dónde puede tanto buscar la gente problema. más información sobre las prácticas agroecológicas? Y hay mucha información disponible en Internet hoy en día, afortunadamente, y las personas pueden encontrar con relativa facilidad. Obviamente no toda la información necesariamente es de la misma calidad o se puede confiar igual, pero hay muchas cosas. La Universidad Nacional ha publicado varios estudios, hay videos que hemos publicado también en la Universidad Nacional, los pueden buscar, o muchas cosas en Internet. Nos pueden contactar las personas con todo gusto. Nosotros, como trabajamos en la universidad, siempre estamos recopilando mucha información, pero las mismas personas productoras, porque hoy en día campesinas, porque es interesantísimo, la agroecología promueve el estudio, porque tienes que estudiar estas cosas, no puedes nada más llegar y aplicar un químico y se acabó, tienes que estudiar, es más tienes que fácil aprender. Entonces las personas agricultoras, campesinas, agroecólogas, suelen ser personas que saben un montón de cosas. Entonces nos pueden contactar a mí, a Marliet, a las demás personas del proyecto, a las compañeras de AMESAR, con todo gusto les podemos proporcionar información. Sí, esperamos que mucha gente se motive con esto. Como ustedes dicen, no solo pensando en producir a gran escala, que ya sabemos que es posible, como ustedes mencionan, no es un mito pensar que no es así, pero que también que las comunidades se organicen, que las familias se organicen, que en las escuelas se organicen para promover el rescate de la agroecología en Costa Rica, que se fortalezca cada vez más. Se puede aplicar en casa. También en casa, sí, eso es para hablar en otro programa. No solo donde compramos los alimentos, sino tener pequeñas huertas caseras. Exactamente, sí. ¿Verdad? Yo doy fe de eso. En un patiecito como de 25 metros cuadrados tengo de todo un poco, así que doy fe de que sí se puede. Y Maribel, invitar a la gente porque eso va a permitir que tengamos una mejor calidad de vida para todos y para todas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, se nos acabó el programa, pero esperamos que este sirva para motivarles a ustedes para buscar más información sobre la agroecología y practicarla en sus casas, en sus comunidades y en sus cantones, ¿por qué no? Busque más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr y también en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Te esperamos la próxima semana aquí en Una Mirada. Ya saben, a sembrar cosas ricas para comer.